Hola y bienvenidos. El día de hoy quisiéramos hablarles de un tema crucial que sigue siendo relevante en nuestras sociedades modernas, el racismo. Aunque el mundo ha avanzado en muchos aspectos, el racismo continúa afectando la vida de millones de personas en diversas formas. Este fenómeno no es solo un problema histórico, sino una realidad que persiste en diferentes sistemas e instituciones, impactando la vida diaria de muchas personas alrededor del mundo. En este video, analizaremos el concepto de racismo, las manifestaciones que se han llevado a cabo y lo que cada uno de nosotros puede hacer para combatirlo. Así que los invito a acompañarme en esta reflexión junto a mi compañero Iván, quien les relatará sobre qué es el racismo. El racismo. Si bien el racismo se entiende por un modo de pensamiento que automáticamente aprueba o rechaza a un individuo, sin darse la tarea de saber quién es o conocerlo, criticando su lugar de origen, tono de piel, costumbres o culturas, formando así diversos grupos donde comienzan a colocar diferentes estándares entre ellos. Muy bien, el día de hoy voy a hablar de los diferentes tipos de racismos que hay. Uno de ellos es el racismo institucional. Esto se basa cuando las instituciones del Estado operan diferente en base a una discriminación racial, es decir, cuando la justicia actúa distinto de acuerdo al color de piel del ciudadano, y es ahí cuando entran prácticas racistas y se llegan a normalizar dentro de las autoridades. Otra es la xenofobia, que es el desprecio a los individuos del extranjero por sus tradiciones o su forma de hablar. Es ahí cuando se presenta el rechazo a la convivencia. La tercera vendría siendo el racismo cultural, que se denomina así cuando se denigra las tradiciones provenientes de una etnia considerada inferior o mala, abogando por una cultura pura, y que la ironía es que no existe ninguna cultura realmente pura, sino que solo se trata de resultados de procesos históricos de asimilación y una mezcla de los resultados de... Muy bien, ¿cómo podemos evitar el racismo en la Universidad Tecnológica UT? Primero hay que darnos la tarea de dejar de lado los estándares, los malos comentarios, el dejar de dañarnos con comentarios y violentarnos físicamente. Todos merecemos respeto y merecemos ser tratados por igual. Con esto podemos llegar a generar una sana convivencia, pero para esto necesitamos darnos la tarea de conocer a la otra persona, tratarla por igual como si fuera un amigo, y así, una vez que una persona actúa, todos comienzan a tomar el ejemplo, y es así cuando la Universidad Tecnológica va a estar libre del riesgo de la discriminación. Al final de cuentas, todos somos seres humanos y merecemos ser tratados por igual. Ya que vimos la definición y los tipos de racismo, vayamos más sobre el contexto que rodea a este. El racismo no es algo que apareció de repente. Sus raíces son profundas y se remontan a la forma en que durante siglos las personas han intentado justificar la explotación y el dominio de unas sobre otras. Al principio, en civilizaciones antiguas como Grecia y Roma, las distinciones no eran necesariamente por el color de piel, sino por la cultura y el origen. Sin embargo, fue durante la colonización europea cuando empezaron a surgir ideas raciales que justificaban la conquista y el sometimiento de otras poblaciones. Un ejemplo de esto es el comercio atlántico de esclavos, o simplemente trata atlántica. Esto hace referencia al tráfico de esclavos que tuvo lugar a través del Océano Atlántico entre los siglos XVI y XIX. En el siglo XIX surgieron teorías pseudocientíficas que intentaban demostrar que había razas superiores e inferiores. Por ejemplo, el concepto del darwinismo social decía que unas razas estaban más evolucionadas que otras, lo que justificaba la explotación en ciertos pueblos. Hoy en día, aunque ya no vivimos bajo leyes abiertamente racistas en muchos países, el racismo sigue presente de maneras más sutiles, en sistemas como la educación, el empleo o la justicia. Esto es lo que se le llama racismo estructural o sistemático. Así que, cuando hablamos de la historia del racismo, no solo estamos viendo el pasado, sino también los desafíos que aún enfrentamos en el presente, y entender esta historia es clave para cambiar el futuro.
Ya que vimos anteriormente sobre el contexto del racismo, ahora veremos sobre las consecuencias que sufren las personas que llegan a ser víctimas del mismo. Primero, está el impacto psicológico. Las personas que son víctimas de racismo pueden experimentar altos niveles de estrés, ansiedad e incluso depresión. Sentirse rechazado o discriminado por tu color de piel o tu origen afecta la autoestima y puede generar traumas emocionales que son muy difíciles de superar frecuentemente. En lo social, las víctimas de racismo pueden sentirse aisladas o marginadas. Muchas veces, la discriminación les impide acceder a las oportunidades clave como una educación o empleos efectivos, lo que perpetúa las desigualdades. Esto puede llevar a que se sientan desconectadas de la sociedad y pierdan la confianza en las instituciones que se supone deberían protegerlas. El racismo tiene un fuerte impacto económico. Muchas personas que lo sufren enfrentan discriminación laboral, lo que significa menos oportunidades de empleo, salarios más bajos o la falta de promoción. En resumen, el racismo no solo lastima en el momento, sino que crea barreras enormes para el bienestar mental, físico, social y económico de quienes lo sufren. Y bueno, para cerrar, quiero recordar que el racismo no es solo una cuestión de palabras y diferentes actitudes negativas. Es un problema mucho más profundo y arraigado en nuestras sociedades. A lo largo de este video, hemos hablado de cómo el racismo afecta a las personas en todos los niveles, desde su bienestar emocional y mental hasta su posición en la sociedad y sus oportunidades económicas. Es una cadena de desigualdades que sigue impactando a millones de personas en todo el mundo, incluso hoy en día. El racismo no solo daña a las personas individualmente, sino que también fragmenta nuestras comunidades, creando divisiones donde no deberían existir. Muchas veces las víctimas de racismo se sienten aisladas, impotentes y atrapadas en un sistema que parece estar diseñado para excluirlas. Esta exclusión no solo es injusta, sino que impide que todos podamos avanzar como sociedad, porque cuando un grupo sufre, toda la comunidad lo siente. Pero a pesar de todo, es importante recordar que podemos cambiar esta realidad. Entender el racismo, reconocer que existe, es el primer paso. Solo si nos educamos sobre su historia y sus efectos, podremos tomar acciones concretas para combatirlo. Y aunque pueda parecer una tarea abrumadora, las pequeñas acciones también cuentan. Cuestionar nuestros prejuicios, escuchar las voces de las personas afectadas y denunciar la injusticia cuando la veamos son formas de contribuir al cambio. También es vital que como sociedad sigamos empujando por políticas y reformas que eliminen el racismo estructural. Esto significa asegurarnos de que nuestras instituciones como la educación, el sistema de justicia y el empleo ofrezcan las mismas oportunidades para todos, independientemente de su raza u origen. No se trata solo de buenas intenciones, sino de transformar la forma en que funcionan estos sistemas, que todos tengan un trato justo. Al final del día, debemos recordar que el racismo no es un problema que se resuelve solo. Requiere del esfuerzo conjunto de todos, desde nuestras acciones diarias hasta el nivel más alto de la política. El racismo solo puede desaparecer si lo enfrentamos activamente. El cambio comienza con la conciencia, pero depende de nuestras decisiones y nuestras acciones. Lo más importante, debemos recordar siempre que, aunque somos diferentes en muchos aspectos, en nuestra humanidad somos iguales.